Bueno, muchas gracias por venir hoy día en la tarde a acompañarnos. Les damos la bienvenida en nombre de la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción y del capítulo chileno del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, quienes organizamos de manera conjunta esta actividad. Y quisimos invitar a Carlos con el objetivo de buscar una respuesta a las preguntas que generalmente nos hacemos en nuestra Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción cuando analizamos jurisprudencia, analizamos el tema de los riesgos y vemos la institucionalidad que está detrás en este tipo de contratos. Carlos, sin duda, es una de las intelectuales y figuras públicas más influyentes de nuestro país, sin duda. Pero le gusta que lo presentemos como profesor de Derecho. Así que, profesor de Derecho, autor de muchos libros y que tiene una conexión muy importante con este tema y con el objetivo de esta charla y de la interacción que queremos que con ustedes se dé, porque se ha dedicado a estudiar precisamente los temas que nosotros vemos en nuestro litigio, en nuestro arbitraje, desde la óptica de los principios, de sus fundamentos, de una manera bastante profunda y original. El tema de la construcción, obviamente, porque es de interés. Una muestra de aquello es que prácticamente el 40% de los arbitrajes del CAM Santiago, que administra el CAM Santiago, pertenecen a la industria de la construcción o a industrias que son afines a aquello. Entonces, obviamente hay un alto interés en conocer no solamente las especificidades del contrato de construcción, sino que también entender sus fundamentos, y creemos que Carlos es una de las personas que mejor puede dar respuesta a estos temas. El contrato de construcción, y con esto termino porque la idea es escuchar a Carlos, el contrato de construcción pone a prueba el derecho, a nuestro juicio, al derecho tradicional de los contratos, porque desborda las respuestas que este contiene. Un contrato parte de una manera, se modifica y termina como otra, y el consentimiento, en definitiva, termina siendo una realidad que las partes, en definitiva, ven de una manera distinta, y muchas veces el contrato es catalogado como contrato incompleto porque quien termina completándolo es el juez. Bueno, de esto y otros temas Carlos se hará cargo, y obviamente de otros más. Y te reitero, Carlos, las gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, y adelante con tu exposición, y después le daremos la palabra al público para poder intervenir y profundizar los temas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a intervenir entre ustedes y poder, como lo haré, sugerir algunas ideas o algunos asuntos acerca de los cuales podamos, ojalá, luego conversar. El tema al que confío referirme en los próximos minutos, que no serán demasiados, como digo, para que luego podamos conversar, es el de las relaciones que median entre el derecho de los contratos, por una parte, tal cual lo conocemos, es decir, el derecho de los contratos que subyacen al Código Civil, cuyo paradigma es el contrato de intercambio de la compra-venta, por una parte, y el contrato de construcción por la otra. Me interesa, ante todo, indagar si acaso los principios que subyacen en el derecho general de los contratos proveen o no soluciones para algunos de los problemas que se verifican en los contratos de construcción, y qué soluciones serían esas. Ahora bien, a fin de abordar este tema, creo que puede ser útil, para ordenar lo que enseguida diré, que me refiera a 5 cuestiones que son distintas, evidentemente, pero que están enlazadas entre sí, y que paso a enunciar primero en el mismo orden en que luego espero referirme brevemente a ellas. ¿Cuáles son estas 5 cuestiones que, en mi opinión, debiéramos considerar?
Miren, en primer lugar, me parece, debiéramos intentar dilucidar un problema que suele presentarse cuando se examinan temas de construcción, y es el relativo a cuál sea el derecho supletorio aplicable al contrato, ¿no? Los contratos, no solo los de construcción, los contratos en general, como todos ustedes saben, son inevitablemente imperfectos. Es decir, no logran avisorar ni contener soluciones normativas para todas las vicisitudes que presenta la ejecución del contrato. Y esto plantea entonces el problema de cómo se suplen, en el evento de verificarse, las lagunas o vacíos que el contrato presenta. Y este problema remite a la cuestión del derecho supletorio aplicable. Este es el primer asunto al que quiero brevemente referirme. La segunda cuestión es relativa a la formación del consentimiento, que también presenta particularidades en el caso del contrato de construcción, que suele ser un contrato con condiciones predispuestas, luego un sistema de comunicación de expectativas entre las partes del que se deja constancia, y cabe entonces preguntarse qué particularidad juzgada del derecho común presenta la formación del consentimiento en el contrato de construcción, y qué valor poseen los documentos, los vestigios, las señales que se dieron en el intercambio comunicativo de expectativas en la fase negocial de ese contrato. La tercera cuestión que me parece debiéramos considerar es una de particular interés, claro está, para los abogados que se dedican al tema de contratos de construcción, y es la cuestión de los riesgos. Todos los contratos son instrumentos de intercambio, por supuesto, pero sobre todo son instrumentos, esfuerzos de las partes para disminuir la sombra del futuro, disminuir la contingencia que acecha las interacciones humanas, y en consecuencia son una manera de distribuir ex ante los riesgos que sabemos se van a producir. Y esa es la otra cuestión que me interesa examinar, la tercera cuestión. En cuarto lugar, no se asusten, va a ser muy breve cada una de estas cosas, en cuarto lugar voy a referirme al tema de la resolución de los contratos de construcción y el tema del pago por hitos, que ha dado origen a tanto debate, a tanto litigio, sobre el cual se han vertido ríos de tinta. Yo creo que en esta materia las reglas de la resolución proveen una pista para resolver la cuestión de los hitos. Y finalmente, quisiera referirme a la relación que media entre el arbitraje y la manera en que se resuelven este tipo de asuntos. Lo que yo soy capaz de ver como un observador externo, más bien, no tanto como un partícipe de este tipo de asuntos, es que el arbitraje, y con esto anuncio lo que voy a enseguida intentar explicar, es que el arbitraje supone dos cuestiones. Supone la asignación normativa de riesgo, o sea, el árbitro está puesto en la necesidad de asignar normativamente soluciones, pero al mismo tiempo posee una gigantesca asimetría de información a la hora de resolverlo. Y en los arbitrajes suele recurrirse entonces a los peritos para resolver las asimetrías de información, y lo que yo he observado en algunos casos, en casi todos los que he observado, es que los árbitros suelen delegar el discernimiento del asunto en el juicio de los peritos, ¿no? Y quiero también referirme a este asunto. Este es mi plan de trabajo, que paso a desenvolver ahora muy rápidamente para que no alcance el tiempo. Bueno, la primera cuestión que yo mencionaba era el tema del derecho supletorio. Miren, lo que sabemos en la literatura, y hay un gran trabajo de Oliver Hart, que es un premio Nobel de Economía, sobre este tema, es que el ideal sería tener contratos completos, es decir, contratos cuyo contenido logre avisorar, anticipar, prever la totalidad de las vicisitudes, los problemas, los tropiezos que experimenta la ejecución del contrato, y que las partes, en consecuencia, habiendo logrado avisorar todo lo que va a ocurrir, puedan asignar racionalmente el riesgo a quien pueda afrontarlo al menor costo posible. Este es el ideal de un contrato, y a esto lo podríamos llamar contrato perfecto. Pero sabemos que no existen los contratos perfectos, ¿no? Y no existen, entre otras razones, porque es imposible que logremos avisorar todas las vicisitudes de la vida de un contrato, y porque incluso si pudiéramos hacerlo, serían tan elevados los costes de transacción en que hubiera que incurrir para hacerlo, que la celebración del contrato resultaría lesionar el bienestar en vez de acrecentarlo, ¿no? Luego, los contratos son inevitablemente imperfectos. Y la cuestión que plantean entonces al jurista, al árbitro, bueno, de luego a los abogados, es supuesto que el contrato es imperfecto. ¿Qué ocurre cuando en aquella zona respecto de las cuales no hay una solución explícita en el contrato, sin embargo deben ser resueltas? Y el problema que aquí se plantea entonces es cuál es la regla supletoria de la voluntad de las partes,
o más bien con arreglo a qué criterio normativo se va a poder resolver ese aspecto que de pronto irrumpió en la vida del contrato, no obstante que las partes no fueron en absoluto capaces de preverlo, ¿no? Ahora bien, para resolver este problema, lo que la literatura enseña es que hay dos tipos de vacíos en un contrato. Por una parte, lo que la literatura llama vacíos lógicos de un contrato, que son aquellos vacíos, aquellas lagunas, aquellas oquedades, aquellas carencias que presenta un contrato, para la cual no hay solución normativa, aunque, y esto es lo que lo transforma en una laguna que se llama lógica en la literatura, aunque no hay ninguna razón en la historia del negocio para suponer que el contrato deba proveer una cierta solución a esa laguna. O sea, es una laguna propiamente tal, digamos. Otro tipo de lagunas, en cambio, se verifican cuando en una relación contractual, respecto de un aspecto de ella, no hay solución normativa y, sin embargo, la índole del contrato reclama una solución. ¿Se entiende esta diferencia? Pudiéramos llamar a la primera laguna lógica, a la segunda una laguna normativa en sentido estricto. ¿Cuál es la diferencia que media entre ambas? En el evento de haber lagunas lógicas, de la índole que acabo recién de describir, la solución es bastante evidente. Allí donde no hay regla, no hay contrato y en consecuencia las partes recuperan su libertad. De manera tal que si usted tiene que asignar un riesgo a la luz de una laguna lógica, usted deberá concluir que el riesgo recae sobre quien lo padece, punto. O sea, no hay asignación del riesgo, sino que el riesgo recae, lo soporta aquel en quien recayó fácticamente el riesgo, si es que la laguna es lógica. Si en cambio se trata de una laguna normativa, es decir, un vacío en el contrato respecto del cual, sin embargo, la índole del negocio reclama una solución, se hace necesario saber qué regla va a proveer esa solución. Y ahí las soluciones son de variada índole y a mí me parece que en la práctica arbitral suelen presentarse, aunque los árbitros, por razones que yo desconozco, suelen no explicitarlo del todo, ¿no? Porque las soluciones son echar mano a una especie de lex mercatoria, por ejemplo, las reglas FIDIC. Es una alternativa bastante frecuente en la jurisprudencia comparada al menos. La otra alternativa, opuesta a esa, es echar mano al derecho doméstico, al derecho vigente, y eso plantea el problema, entonces, de cuál sea el tipo contractual cuyas reglas dispositivas por analogía van a resolver el problema que se presenta en el contrato de construcción. Estas son las alternativas disponibles. Es decir, resolver el problema por analogía en base a la tipicidad contractual disponible en el derecho vigente, y este es el viejo debate de si el contrato de construcción es de arrendamiento, si es de compraventa, cuál es la cuestión principal involucrada para saber si es de arrendamiento o de compraventa, si se aplica el artículo 2000, el 1996 si es de arrendamiento, o si el 1820 si es de compraventa. Todo esto ustedes saben mejor que yo, que es el debate clásico, digamos, de la analogía. Pero la otra alternativa es decir, no, en realidad estamos acá en presencia de una empresa experta que tiene contratos internacionales, que tiene una amplia práctica negocial en cuestiones de construcción y está sometida en consecuencia a la lex mercatoria. Y habrá que recurrir entonces a los instrumentos generalmente admitidos en el soft law en materia de la construcción. Por ejemplo, los contratos FIDIC, y asignar el riesgo en base a esa regla. Estas son las soluciones disponibles y luego podemos discutir cuál sería más adecuada para los problemas que ustedes ven, ¿no? Pero no hay otra alternativa. Yo sé que a ustedes les gustaría algo así como la equidad, pero yo creo que eso transgrede totalmente el derecho vigente, ¿eh? No, resolver jurídicamente supone resolver en base a reglas, no discernir lo que es más justo. En mi opinión, discernir jurídicamente un caso supone discernir solo en base a reglas. Si no hay reglas, no se puede discernir el asunto porque eso equivaldría a sustituir la voluntad de las partes por la voluntad de quien logra discernir el caso. Esta es la primera cuestión. ¿Cuál sea el derecho supletorio para los contratos que son siempre, por los motivos que ya mencioné, imperfectos? Imperfectos en el sentido que nunca logran prever la totalidad de las vicisitudes que, sin embargo, los contratos pretenden regular. La segunda cuestión que mencioné delante es la relativa a la formación del consentimiento.
Todos ustedes saben que la formación del consentimiento está regulada en el derecho vigente de una manera relativamente convencional, a partir de reglas que no inventó Andrés Bello, sino Gabriel Ocampo, un jurista argentino, como ustedes saben, y que están contenidas en el Código de Comercio, donde el consentimiento se conceptualiza y se regula como una suerte de correlación de dos voluntades que se manifiestan en actos jurídicos unilaterales. Todo esto lo sabemos suficientemente. En los contratos de construcción, que son contratos extremadamente complejos, estas reglas son muy distintas, porque en el caso de los contratos de construcción lo que existe es un peculiar intercambio de expectativas. La fase negocial, que es una fase en que las partes que celebran un contrato se comunican recíprocamente sus expectativas, presenta particularidades bien notorias en el caso del contrato de construcción. Desde luego el mandante, la persona interesada en la construcción de qué se trata, lo que hace es manifestar una expectativa general y especificarla en lo que suelen ser las bases de licitación, ¿no? Que no es propiamente una oferta en el sentido del Código de Comercio, como todos sabemos, sino que es un llamado de oferta, ¿verdad? Esas son las bases. Las bases son un llamado de oferta. Se invita a las partes a presentar ofertas. En esas bases de licitación están predispuestas por el mandante, ¿no? Y esto plantea un primer problema que yo he solido ver en algunos contratos, en algunos informes, y es que muchos abogados con gran entusiasmo, habitualmente abogados de constructoras, evidentemente, dicen que se trata de un contrato de adhesión, ¿no? A mí me parece este un error grueso, ¿verdad? Flagrante, evidente. No es un contrato de adhesión. La expresión contrato de adhesión y las reglas especiales relativas al consentimiento del contrato de adhesión están reguladas, como ustedes saben, en el derecho vigente en Chile y en el derecho comparado a propósito del derecho de consumo, no a propósito de los contratos en general. Lo que hay, me parece a mí, en estos llamados de oferta es ofertar un contrato en base a cláusulas predispuestas por el mandante, que es distinto. Ahora, que sean cláusulas o contenidos predispuestos, me parece a mí, permite, sin embargo, considerar o traer al debate o al discernimiento de un juicio la regla contra proferentem famosa que aparece en el Código Civil modificada por Andrés Bello. Es decir, la regla conforme a la cual quien tenía el deber de entregar información, si omite esa información y de su lado está la redacción del contrato o tuvo influencia en la redacción del contrato, entonces la regla de interpretarse en contra de sus intereses. Esta regla, que es viejísima, que aparece en el derecho justiniano, digamos, y que se ha repetido en la tradición reiteradamente y que aparece en todos los códigos modernos, aunque Andrés Bello, como digo, la modificó a propósito de las reglas de interpretación de contratos, sigue siendo, creo yo, un criterio válido para resolver este problema, el problema de contratos con cláusulas predispuestas y no contratos de adhesión, ¿no? Sin embargo, este es un error, en mi opinión, que se repite con gran entusiasmo, digamos, en todos estos casos, ¿no? La idea es que es un contrato de adhesión. No era eso. No es de adhesión, es un contrato que se configura con una formulación de oferta bajo condiciones predispuestas por el mandante, ¿ya? Esto es igual a que si yo les dijera a ustedes, necesito un automóvil de tales características, y les preguntase si alguno de ustedes tiene uno que me pueda vender. Eso es un llamado de oferta. Si usted celebra el contrato, después no puede decir que en realidad fue un contrato de adhesión. No, fue un contrato con oferta bajo condiciones predispuestas. No es un contrato de adhesión. Que el hecho que yo haya predispuesto parte de su contenido luego pueda ser esgrimido en contra mía, puesto que yo estaba en mejores condiciones de entregar información completa, eso es cierto. Pero eso da lugar a la cláusula contra proferentem, que es clásica, y no al contrato de adhesión, que es propio, como digo, del derecho del consumo, ¿no? Esto es lo que yo diría respecto de ese tema. Agregaría que el otro problema que uno puede observar en el debate de los litigios sobre construcción en este caso es el valor que cabe darle al intercambio comunicativo que se produjo cuando las partes negocian sus expectativas, ¿no? La ronda de preguntas y de respuestas que se formularon, los documentos donde ello consta, etc. El problema que se suscita acá es que en ocasiones, por lo menos en contratos internacionales que yo he podido ver, las partes introducen lo que es habitual en la práctica anglosajona, la cláusula de contrato completo, ¿no? En que las partes dicen,
este contrato se reduce a las cláusulas de la primera, a tal, cualquier otro antecedente, cualquier otro documento, cualquier otro vestigio de cualquier índole, y sea como fuere que conste, no tiene valor, ¿ya? El contrato tiene su contenido normativo en las cuatro esquinas. Entonces, el problema que se ha planteado acá es si acaso, en presencia de una cláusula como esa, se puede excluir o no la fase negocial, ¿ya? Me parece a mí que si uno recurre a los criterios generales del derecho común, debiera razonar en torno a este problema como sigue, diciendo que cuando se revisa la fase negocial, las bases, el intercambio de preguntas y respuestas, etc., no se está abandonando, o sea, no se está infringiendo, vulnerando la cláusula del contrato completo, sino que lo que se está haciendo es intentar discernir cuál fue el consentimiento de las partes, que es la base del contrato completo. Es decir, el contrato completo no puede ser, esta es una cuestión lógica, no tenemos tiempo de verla acá con mucho detalle, pero no puede ser autorreferente, no puede esclarecer el propio consentimiento del que dimana. ¿Se entiende? En consecuencia, la cláusula del contrato completo no puede excluir que usted examine el consentimiento. De otra manera, ustedes comprenden, una cláusula de contrato completo impediría a un juez continental, por ejemplo, saber si hubo error o si hubo dolo, porque el error y el dolo siempre se plantean en la fase prenegocial. Luego, si la cláusula de contrato completo impone la ceguera al jugador o a la contraparte o al debate legal sobre los antecedentes previos, importaría abrogar las reglas del consentimiento. Así miraría yo ese asunto que es o suele presentarse en este tipo de casos. Lo mismo ocurre, pero en un sentido distinto, pero me sirvo del tema del contrato completo, nada más de la cláusula del contrato completo para mencionarlo de pasada. Lo mismo ocurre con algunos contratos, no solo de construcción, claro, en que las partes derogan ciertas reglas interpretativas o sostienen que tal regla se interpreta de tal manera. Bueno, ese tipo de cláusulas contractuales suelen tener problemas de paradojas lógicas, digamos, ¿ah? Y son fácilmente descartables. Yo he visto muchísimo eso. Alf Ross, a quien ustedes seguramente recuerdan, un jurista danés de cierta importancia, examinó largamente las paradojas normativas de la autorreferencia, o sea, las reglas que quieren referirse a sí mismas. Esto permite eludir estas cláusulas de contrato completo, por lo menos en el derecho continental. La tercera cuestión, llevamos 2 de 5 que dije, así que queda poco. La tercera cuestión es la de los riesgos, que tal vez sea la que más les interesa a ustedes, pero a mí me parece que es la más clara de todas. Miren, la palabra riesgos, como sabemos, tiene un doble significado y es bueno esclarecerlo de partida. Por una parte se usa la palabra riesgo, como la usa el Código Civil, por ejemplo, el artículo 1820, para aludir, ustedes saben esto, a la pérdida fortuita de la cosa. ¿Quién soporta la pérdida fortuita de la cosa? ¿Verdad? Y el Código dice que la cosa perece para su dueño, esta es la regla general, la aplica en el artículo 1820, tomándolo del Código francés y cometiendo un error sistemático. Todos sabemos esto, se explicaba o se explica en las clases de Derecho Civil. Ese es el riesgo en sentido estrecho. Pero en contratos de construcción y en contratos en general, usamos otro sentido de la palabra riesgo. Aludimos a riesgo, más bien, para referirnos a las vicisitudes, ¿no?, que pueden afectar la ejecución de un contrato y que imponen costos que es necesario distribuir, ¿verdad? A esto lo llamaríamos riesgo en sentido propio, abandonando eso que su profesor de civil seguramente les explicaba, que era la teoría de los riesgos, que no sirve de nada, es una cosa elemental simplemente. Lo interesante es esto otro. ¿Por qué? Porque cuando usted celebra un contrato, en realidad lo que intenta hacer, por decirlo de esta manera, es recortar un pedazo del acontecer, de la interacción que usted tiene con otra persona, prever lo que en esa interacción va a ocurrir y distribuir los costos que podrían producirse en ella, ¿no? Entonces usted lo que intenta hacer, esto lo dice Claro Solari, que era un gran jurista, lo dice de pasada, pero lo dice a propósito del contrato de distribución de electricidad. Dice, bueno, los contratos tienen por objeto disminuir la sombra del futuro.
A mí siempre me ha parecido una expresión extraordinaria. Disminuir la sombra del futuro. Exactamente eso es lo que hacen los contratos, ¿verdad? Anticipar lo que va a ocurrir de manera tal que no haya incertidumbre, disminuir la contingencia. Y esto supone inevitablemente distribuir los riesgos. Ahora, ¿qué reglas hay para distribuir los riesgos? Si uno revisa el Código Civil, las reglas todas las conocemos, la famosa regla que las cosas perecen para el dueño, o la regla que las cosas perecen para el acreedor, que es la regla más firme en materia obligacional del Código Civil. Están las reglas relativas al contrato de arrendamiento de obra, que ustedes conocen, del 1996, el 2000, etc. Están en general en la regla del artículo 1698. En fin, está plagado de reglas que intentan distribuir la pérdida de una cosa. Pero sin embargo el Código Civil no tiene, o tiene muy pocas, y habría que construirlas más bien por analogía, reglas para distribuir lo que llamamos vicisitudes que imponen costes a las partes. Esto ocurre tanto en el derecho continental, en el derecho francés, que es como el paradigma del derecho continental, como en el derecho nacional. En el derecho francés se intentó resolver esto con una fórmula clásica que todos repetimos, ¿verdad? Y que es muy notable, que no aparece explícitamente como clasificación en el código francés, tampoco en el italiano, tampoco en el alemán, o sea, no aparece, realmente es una construcción puramente dogmática, que es la distinción entre obligaciones de medio y de resultado, ¿verdad? Bueno, los ofendo si les explico esto, pero permítanme decir un par de cosas sobre este asunto. Todas las obligaciones suponen, como sabemos, ¿verdad?, un deber de conducta. Dar, hacer o no hacer. Esto es lo que nos enseñaban en el derecho civil. Es evidente. Pero además, cuando uno contrae una obligación, está comprometido lo que pudiéramos llamar un interés primario, un interés fundamental, que es aquello que quien celebra un contrato, el acreedor particularmente, busca satisfacer, ¿verdad? Un estado final de cosas que intenta satisfacer, ¿no? Y respecto del cual el deber de conducta no es más que un medio que en su opinión le permitirá obtenerlo. Pues bien, una obligación de resultado es una obligación que cubre, que abraza ambos aspectos. No solo supone un deber de conducta, sino que el deudor hace suyo el interés fundamental del acreedor y se compromete a alcanzarlo, ¿no? O sea, abraza ambos intereses, el interés inmediato y el interés fundamental, respecto del cual el primero no es más que un medio. A esto lo llamaríamos obligación de resultado. La obligación de medio, en cambio, atinge nada más que a la conducta esperada, ¿no? Ejecutar acciones curativas en el caso del medio, acciones de defensa, o como se las llama, retóricas en el caso de los abogados. Pero no, la obligación de medio no abraza el interés fundamental del acreedor. Ahora, a partir de aquí, como ustedes comprenden, se hace necesario en este análisis distinguir entre el problema de cuándo se incumple la obligación del problema de quién sea responsable por el incumplimiento, ¿verdad? En términos del incumplimiento, o sea, de la primera fase, y digo esto porque en esto sí que hay mucha confusión, por lo menos yo la he visto en los alegatos, en los escritos, etc. Cuando se habla de incumplimiento, la distinción entre obligaciones de medio y resultado es muy clara. Usted incumple una obligación de medio cuando no ejecuta la conducta a que se obligó con la diligencia debida. Y todos conocemos el artículo 1547. Usted incumple, o se incumple más bien, una obligación de resultado cuando el interés fundamental del acreedor se frustró, no logró satisfacción. Esa es la fase del incumplimiento. Allí hay diferencia entre si la obligación es de medio o de resultado. A la hora de la responsabilidad, frente a la pregunta ¿quién responde por el incumplimiento?, la respuesta es una sola. Responde el deudor, y solo puede excusarse si hay caso fortuito. ¿Se entiende? O sea, la diferencia entre obligaciones de medio y de resultado, así se la formuló en la literatura francesa y luego se deformó en las sucesivas reproducciones que desde ese punto de vista se hicieron.
cabe distinguir entre cuando se incumple la obligación, donde esta distinción reviste importancia, y quién responde por el incumplimiento, donde se asemejan, tanto si la obligación es de medio como de resultado, usted se excusa si es deudor, solamente ese caso fortuito, ¿verdad? Otra categoría que ha sido elaborada por la literatura son las obligaciones de garantía, que son obligaciones de responsabilidad estricta, o sea, donde el deudor responde a todo evento, ¿no? Incluso el caso fortuito, o sea, el deudor en ese caso opera como un asegurador del acreedor, pero esta última sí que requiere texto expreso. Ahora, en la literatura francesa, que es donde se formula esta distinción entre obligaciones de medio y de resultado, se insiste muchísimo que para discernir cuándo la obligación es de medio y cuándo de resultado, hay que estar a cuán aleatoria es, fíjense, todo esto es muy vago, cuán aleatoria es la ejecución del contrato, el logro, digamos, del interés fundamental del acreedor. Si el logro del interés fundamental del acreedor es aleatorio, está entregado a circunstancias azarosas, imposibles de prever, indóciles a la racionalidad, diríamos, ¿verdad? En ese caso es de medio, que es el caso clásico, digamos, del contrato de prestación de salud, ¿verdad? Está la cantidad de circunstancias que han de verificarse para que usted sabe que no es posible simplemente pretender que el contrato pueda cubrir ese interés fundamental. Este es un tema de grados, pero la literatura enseña, ¿verdad?, que si el contrato es muy aleatorio, flagrantemente aleatorio, entonces no puede ser sino de medio la obligación, no obstante lo que el contrato diga. La obligación de resultado tiene esa característica. Ahora, en el caso del derecho de la construcción, hasta donde yo recuerdo, pero ustedes lo conocen mejor que yo, las reglas FIDI ponen, reglas FIDI que les encantan a los mandantes, desde luego, ponen toda la responsabilidad del lado del contratista. Toda la responsabilidad. Suponen, y es razonable en principio, ¿no? Porque pensemos en este problema de la siguiente manera. El mandante encarga una obra al contratista porque supone que el contratista sabe hacer algo que él no puede. O supone que el contratista puede hacer algo que él sabe, pero que el mandante no, y que en consecuencia el contratista puede hacerlo a menor costo que si decidiera hacerlo por sí mismo el mandante. Esta es la idea. En consecuencia, el supuesto de un contrato de construcción es que el contratista sabe más que el mandante respecto de aquello que se le encarga. Siendo así, uno diría, él está en mejores condiciones que el mandante para evitar los riesgos que supone el encargo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, ¿no? Evidente. Y si el contratista está en mejores condiciones de evitar los riesgos que el encargo supone, si puede hacerlo a menor coste, entonces es eficiente que la regla de responsabilidad recaiga sobre él. Y esto parece consistente con la regla de obligación de resultado. Creo que están todos de acuerdo en lo ordinario. ¿Significa esto entonces que cuando el deudor, cuando uno arriba a la conclusión de que hay una obligación de resultado en los términos que acabo recién de describir, significa esto entonces que basta verificar el incumplimiento para que luego sea responsable el deudor? Por supuesto que no. Porque la obligación de resultado, y este otro asunto que a mí me parece interesante, no suprime, por decirlo así, la interacción del contrato. En términos clásicos del derecho al contrato, no suprime la causa, como la concebía Domat. Es evidente que si no se alcanza o se frustra el interés fundamental del contrato que estaba cubierto por la obligación de resultado, si se frustra porque el mandante emitió información incompleta o inexacta, por ejemplo, o porque el mandante no cumplió cabalmente sus obligaciones, es evidente que se morigiera entonces la responsabilidad de la obligación de resultado. Es decir, aquí se aplican nada más que las reglas generales del derecho a la responsabilidad. Luego, no es verdad que basta una obligación de resultado para situar la totalidad de los costos del infortunio, digamos, contractual en la esfera del contratista. No es necesariamente así. No hay para qué transgredir las reglas dogmáticas de la obligación de resultado para defender a un contratista, ¿no? Porque puede ocurrir que en la interacción, como digo, falle la causa. ¿Se acuerdan de la causa? En el sentido de Domat. La idea de causa en Domat es una idea muy básica. La idea quería decir, ¿verdad?, que mi posibilidad de cumplir una obligación no solo
la justificación de mi obligación, no. La posibilidad de que yo cumpliera cabalmente mi obligación dependía de que mi contraparte con la que me relaciono cumpla también la suya, porque están interrelacionadas fácticamente, normativamente, ¿no? Luego no basta decir que de un lado hay una obligación de resultado para que todo el riesgo recaiga sobre él, porque podría ocurrir que la interacción fallara y en ese caso los costos hay que de nuevo distribuir. Esto en el caso de la obligación de resultado. Otro tema que aparece en la cuestión de los riesgos es la regla famosa esta que está en la regla FIDIC, en 4.1, si no recuerdo mal, que es la adecuación al propósito fundamental de las partes, que es otra versión, fíjense bien, de la manera en que yo acabo de definir obligación de resultado. Pues la obligación de resultado supone sumar a la obligación o al deber de conducta del deudor el interés fundamental del acreedor, que no es otra cosa que el propósito de que habla la regla FIDIC. Luego, la cláusula de adecuación al propósito es simplemente una reiteración de que estamos en presencia de una obligación de resultado. Por lo demás, los comentadores, incluso anglosajones, de la regla FIDIC insisten en esto, ¿no? La regla esta de adecuar la obra al propósito para el cual se le encargó, el propósito fundamental que tuvo en vista el mandante a la hora de encargarla, es una regla, finalmente es una reiteración de la obligación de resultado, tal cual la definí yo siguiendo la formulación francesa, ¿no? El problema, sin embargo, que presenta la adecuación al propósito es desde luego el debate de cómo se establece el propósito, cómo se fija el propósito, ¿no? Que es una cuestión, es una pregunta normativa, ¿no? ¿De qué manera el contrato o del contrato fluye el propósito que tuvo en vista el mandante? En esta parte también adquieren gran relevancia, en mi opinión, la famosa cláusula, digamos, de declaraciones y garantías, que aparece cada vez con más frecuencia en los contratos, ¿no? En que una parte asevera, profiere un enunciado diciendo es cierta tal cosa y garantiza la veracidad de lo que dijo, ¿no? Estas declaraciones y garantías son muy importantes a propósito del tema este de propósito, fundamentalmente, y a propósito de, por supuesto, las obligaciones de resultado y los deberes que impone. Ahora, mi opinión respecto de las declaraciones y garantías, pero podemos discutir esto, yo algo escrito sobre este tema y he publicado sobre este tema. La cláusula de declaraciones y garantías, creo yo, es un arbitrio que se usa en los contratos cuando hay asimetría de información para trasladar, ¿verdad?, el riesgo a la información incompleta a quien está en mejores condiciones de evitar esa inexactitud, ¿no? Yo creo, por una multitud de razones que luego podemos discutir, pero esto también se plantea frecuentemente en contratos de construcción, que la regla de los visos rededitorios no tiene nada que ver con el tema de las declaraciones de garantía, ¿no? La tesis que yo he visto largamente, trabajosamente expuesta por Denis Peñailillo en torno a este tema, yo creo que es profundamente errónea, ¿no? O sea, la idea de que si el contratante supo o debió saber que las declaraciones que profería su contratante eran falsas, entonces no puede luego dirimirla, me parece totalmente absurda, ¿no? Les doy nada más una razón. Porque los visos rededitorios refieren, fíjense bien, a la calidad del objeto sobre que versa un contrato de cambio, típicamente, ¿verdad? Y entonces, si el contratante sabe el defecto que presenta el objeto sobre el cual contrató y que luego revela un vicio, no puede eliminar el vicio. Esta es la regla en general del código. Sin embargo, las declaraciones de garantías no versan sobre el objeto del contrato. Cuando un contratante hace una aseveración, profiere un enunciado cuya velocidad garantiza, la garantía y el enunciado no se refiere al objeto, la garantía refiere a la veracidad del enunciado, no a la calidad del objeto, ¿no? Si yo digo, es verdad que el objeto presenta la característica X, y acto seguido digo, y garantizo esa verdad, ustedes comprenden que la garantía se refiere a la veracidad del enunciado, no a la referencia del enunciado que es la cosa. ¿Se entiende bien esto?
Esto lo dijo un matemático, Frege, en un famoso artículo de fines del siglo XIX que se llama Sentido y Referencia. La referencia de una declaración y garantía, la garantía que se contiene en una declaración y garantía es una garantía referida a un enunciado, no al contenido del enunciado. La verdad del enunciado, no a la adecuación entre lo que dice el enunciado y la referencia del enunciado. Pero en fin, podemos luego volver sobre eso. Esto respecto del tema de los riesgos. Respecto, yendo a la cuarta cuestión que antes dije, yendo a la cuestión del pago por hitos. Ustedes saben, hay un famoso caso, el caso del Lupain, con alguien que ya no recuerdo, en que las partes habían convenido un pago por hitos, es decir, consistente en que solo si se verifica el hito procedía el pago, ¿verdad? Esto lo dijeron explícita e inequívocamente las partes. Luego el contrato se resuelve, si no recuerdo mal, ¿no? Y se plantea el problema de si hay o no que pagar aquello que logró construirse, no obstante no haber alcanzado el hito. Este era el problema. El fallo arbitral en el que todos estamos ahora pensando decidió, ¿verdad?, que no correspondía, o sea que había que estar simplemente a la regla estricta del pago por hito. La Corte decidió en cambio que una interpretación semejante violaba la buena fe. ¿Se acuerdan de esto? El artículo 1546. Yo creo que la Corte se equivocó al decidir eso, porque la buena fe en el derecho continental en principio no tiene funciones correctoras, ¿ya? La función correctora de la buena fe, hasta donde alcanza mi conocimiento de este asunto, solo se la puede observar en la literatura sobre el BGB, la literatura alemana sobre la buena fe, ¿ya?, donde efectivamente la buena fe en ciertos casos tiene una función correctora. Pero en el Código francés no tiene una función correctora, en el Código Civil chino no tiene una función correctora para nada. Lo que dice el artículo 1546 es una cuestión distinta, es simplemente el señalamiento de derecho supletorio, pero no autoriza a corregir la voluntad del contrato. ¿Quiere eso decir entonces que el pago por hitos supone que, resuelto un contrato, por no haberse alcanzado el hito en el tiempo determinado, el mandante no tiene el deber de pagar lo hasta ese momento construido? Esta es la pregunta. Yo he pensado mínimamente este problema, ¿no? Pero a mí me parece que en general, si el contrato se resolvió, o sea, se declaró la resolución del contrato por incumplimiento del contratista que no alcanzó a completar el hito, bueno, hasta donde yo recuerdo, la resolución da origen a obligaciones restitutorias, ¿o no? Y en consecuencia es evidente que tiene que haber restitución. Alguien dirá, bien, pero también hay indemnización. Sí, es posible, y habrá que compensar, pero que tiene que haber restitución no cabe ninguna duda. No se pueden abrogar, a propósito de la cláusula de pago por hito, no se pueden abrogar las reglas restitutorias de la resolución. ¿No les parece? Muy pocos asientan. Porque la resolución, ustedes recuerdan bien, ¿verdad? La resolución, es decir, dejar sin efecto el contrato, digamos, despojar de obligatoriedad un negocio jurídico en razón del incumplimiento, a eso le llamamos resolución, en el Código Civil chileno, en el francés, en el italiano, en todas partes, digamos, de nuevo en base a una viejísima regla justiniana, da origen a obligaciones restitutorias. Las partes tienen que devolverse recíprocamente lo que dieron o recibieron en virtud del contrato ahora resuelto, sin perjuicio desde luego de la indemnización. Pero la regla conforme a la cual si hay pago por hito, bueno, y hay resolución, no se paga, lo hasta entonces construido a mí me parece errónea, porque importa una abrogación total de las reglas de resolución. Me interesaría mucho que pudiésemos discutir eso, si les parece interesante ese punto. Es interesante, sin duda, ¿no? Sí. Porque alcanza la misma solución alcanzada por la Corte, pero sin la necesidad de esgrimir la buena fe, sino que esgrimiendo reglas explícitas del poder. Finalmente, y en quinto lugar, me he cedido demasiado, pero en fin, ya podremos conversar. Finalmente digo, y en quinto lugar, está la cuestión del arbitraje
y las pericias. Pero acá quiero decir una cuestión muy general. En principio, decidir un caso por parte de un árbitro, me parece a mí, supone discernir el caso en base a las reglas del derecho vigente, o sea, derivar una solución normativa a partir del conjunto de normas vigentes en el caso. En este caso, un caso en Chile, sometido al derecho chileno, supone derivar una solución normativa de las reglas vigentes en Chile. Sin embargo, el problema que tiene el contrato de construcción, hasta donde yo soy capaz de verlo, es que el árbitro, por dedicado que sea, tiene gigantescas asimetrías de información con las partes. ¿Ya? Por más que se rinda prueba, por más que se intenten corregir los defectos epistémicos de un juicio, allegando prueba de toda índole, de la manera más liberal posible, es muy difícil que el árbitro por sí solo logre discernir la cuestión fáctica, que es fundamental, sin embargo, para la decisión normativa. Y acá el problema, que es un problema, pero yo creo que cualquier árbitro tiene que resistirse a ese problema. No digo desoír el peritaje, pero ser capaz de discernirlo. El problema que yo veo en muchos juicios de esta índole, de arbitraje, es que termina el caso siendo zanjado por los peritos. Y ex post, los árbitros empiezan a elaborar argumentaciones normativas. Yo creo que este sí que es un problema serio. ¿No? Porque muchas veces los peritos hacen razonamientos legales, interpretan el contrato o hacen esfuerzos por interpretarlo sin decir que lo están interpretando, a pretexto de que son descripciones fácticas. Y en cualquier caso, si el asunto es muy complejo, acaba en general, por lo menos los casos que yo he visto, se acaban adoptando decisiones recurriendo a los peritos y a veces corrigiendo lo aseverado por el perito con razones de equidad o consideraciones de equidad. En otras palabras, muchas veces los árbitros llegan a una conclusión, como decían los clásicos, non liquid, o sea, no se esclareció el asunto. Y como no se esclareció, entonces veamos una solución razonable, puramente equitativa, que a mí me parece inadecuada, porque yo pienso que cuando las partes van al árbitro, a un árbitro de derecho, digamos, esperan que se resuelva en base al sistema normativo. No esperan soluciones equitativas, no esperan simulaciones de negociación, no esperan que se responda a la pregunta ¿qué decidirían las partes si pudieran negociar esto con información completa? No. Se espera que el caso se adjudique por el árbitro en base a reglas. Yo creo que este es el principal problema que yo veo en los arbitrajes y supongo que para los abogados que litigan estos casos, este es un asunto extremadamente complicado. Porque al final los abogados, disculpen la figura, se transforman como en ejecutores de un ritual, digamos, cuyos argumentos importan poco y nada, porque finalmente lo que va a decidir la parte fundamental del asunto es el peritaje. Yo creo que este sí es un problema serio en este asunto. Pero bueno, creo que ahora podemos conversar. Lo puedo haber yo dicho las 5 cosas que estoy preparando.